Determina los estados transitorios de la corriente y el voltaje en el inductor. El interruptor se cierra en t igual a 0 segundos. Se abre en t igual a 5 taus hasta que llega al estado estable. Grafique sus resultados. Vamos a comenzar en t igual a 0. El interruptor está cerrado y el circuito queda de la siguiente manera. Recordamos que el inductor no puede cambiar abruptamente en su valor de corriente, por lo tanto en t igual a 0, la corriente inicial en el inductor va a ser de 0 volts, ya que va a inducir un voltaje que impida que la corriente se establezca en él. La constante de tiempo tau está definida como L sobre R. La fuente está en paralelo con el resistor de 3 kΩ y el circuito serie con el resistor de 2 kΩ y el inductor de 4 henrios. Por lo tanto, la constante de tiempo va a ser igual a 4 henrios entre los 2 kΩ y esto nos va a dar 2 milisegundos. Justo al llegar a 5 taus, el inductor se ha cargado por completo. La corriente que pasa a través de él sería la corriente final en ese instante. Esa corriente solamente está limitada por el resistor de 2 kΩ, dando una corriente de 25 mA. Por lo tanto, la ecuación del estado transitorio va a ser igual a 25 por 1 menos E a la menos T sobre tau miliamperes. El voltaje en el inductor va a comenzar con los 50 volts por E a la menos T sobre 2 milisegundos en volts. En 5 taus se abre el interruptor quedando el siguiente circuito. Recordamos que la corriente no puede cambiar instantáneamente en el inductor, por lo tanto, justo en T igual a 5 taus, la corriente la mantiene igual como la tenía. Esto pasa justo en T igual a 5 taus cuando se abre el interruptor. Podemos determinar la diferencia de potencial que hay en cada resistor. Para el de 3 kΩ tenemos un voltaje de 75 volts. Para el resistor de 2 kΩ tenemos una diferencia de potencial de 50 volts y de este lado tendríamos el voltaje en el inductor. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje en 5 tau es de menos 125 volts. El circuito equivalente Thevenin respecto a las terminales del inductor nos va a dar una resistencia vista por el inductor de 5 kΩ. Por lo tanto tendremos una constante de tiempo diferente para la descarga, los 4 henrios divididos entre 5 kΩ, dando un tiempo de 0.8 milisegundos. Por lo tanto la función de voltaje en el inductor para la descarga va a ser igual a menos 125 volts por E a la menos T sobre 0.8 milisegundos. La corriente para la descarga va a comenzar en 25 mA por E a la menos T sobre 0.8 milisegundos. Para la gráfica de corriente tenemos que comienza en 0 y va a llegar a un nivel máximo de 25 mA, llegando al estado estable en 5 tau, que corresponde a 10 milisegundos. Después, en 5 tau va a decrecer desde los 25 mA hasta 0, con una constante de tiempo diferente de T' multiplicada por 5. Esto sucede 4 milisegundos después. Nuestro voltaje va a llegar a un máximo de 50 volts en la fase de carga. Va a empezar en 50 volts y va a decrecer exponencialmente llegando al estado estable en los 10 milisegundos o 5 taus. Posteriormente, para la fase de descarga va a comenzar en menos 125 volts y finalmente en la fase de descarga va a llegar hasta los 14 milisegundos.